Regresó a su ciudad natal. Y encontró un secreto oculto desde siempre. Toma una respiración profunda y piensa en esto. ¿Qué harías si regresaras al lugar donde creciste y descubrieras que toda tu infancia estuvo rodeada de una mentira que protegió a toda una comunidad? ¿Qué pasaría si lo que creías que era tu historia resultara ser solo la superficie de algo mucho más profundo y doloroso? Y a veces, cuando decidimos volver a nuestras raíces buscando paz, encontramos verdades que cambian para siempre nuestra comprensión del mundo. A veces, los pueblos pequeños guardan los secretos más grandes. Una revelación que no solo cambió mi perspectiva sobre mi pasado, sino que me demostró que la providencia divina tiene maneras misteriosas de sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de cómo un regreso que debía ser temporal se convirtió en el descubrimiento más impactante de mi vida. Pero había algo extraño. Desde el momento en que llegué, noté miradas furtivas, conversaciones que se interrumpían cuando me acercaba, y una tensión sutil que no recordaba de mi infancia. Después de 18 años viviendo en la Ciudad de México, regresé a Villanueva, el pequeño pueblo de Michoacán donde había crecido, porque mi abuela Carmen, de quien llevaba el nombre, estaba muy enferma. Siempre había asumido que fue una tragedia terrible pero simple. Un día lluvioso, una curva peligrosa, un momento de descuido. A los 89 años, su salud se deterioraba rápidamente, y yo era su única nieta cercana. El pueblo se veía exactamente como lo recordaba: calles empedradas, casas de adobe con colores brillantes, la iglesia colonial dominando la plaza central. Y esa sensación particular de que aquí el tiempo se movía de manera diferente. Mi abuela vivía en la misma casa de siempre, pero estaba muy débil. Comencé a caminar por las calles de mi infancia, visitando lugares que habían sido importantes para mí: la escuela primaria, la panadería donde compraba pan dulce los domingos, la plaza donde jugaba con otros niños. Y cuando despertaba, a veces me confundía con otras personas. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, las personas me saludaban con cortesía, pero había algo forzado en sus sonrisas. Como si estuvieran siendo cuidadosos con lo que decían. Sobre tu mamá, sobre por qué se fue realmente del pueblo, mija, tengo que contarte algo antes de que sea demasiado tarde. Madre había muerto cuando yo tenía 15. Pensé que había ido a Morelia por trabajo, años en un accidente automovilístico en la carretera que conectaba Villanueva con Morelia. Sin embargo, había momentos de lucidez en los que sus ojos recuperaban esa chispa familiar. Abuela, fue durante uno de esos momentos cuando me dijo algo que me heló la sangre. Carmen, ¿qué quieres decir? Se quedó dormida nuevamente, dejándome con una inquietud que creció durante los siguientes días. Pero antes de que pudiera responder, la dueña de la tienda de abarrotes, quien finalmente me dio la primera pista real. Decidí quedarme en el pueblo más tiempo del planeado para cuidar a mi abuela y, honestamente, para intentar entender qué había querido decir. Pero cada lugar que visitaba me traía la misma sensación extraña. Fue doña Mercedes. Carmen, ¿tú sabes por qué tu mamá realmente salió del pueblo aquella mañana? Mi corazón se aceleró. Doña Mercedes me miró con una expresión difícil de describir. Compasión mezclada con algo que parecía ser ¿culpa? Mija, tu mamá salió huyendo. Había descubierto algo que mejor debería haber quedado enterrado. Habla con don Aurelio. ¿Qué había descubierto? ¿Qué había descubierto? Eso no me toca a mí contártelo. Pero si realmente quieres saber, un hombre de 78 años que había sido profesor de la escuela primaria durante décadas antes de jubilarse. Él era el que más sabía de esos tiempos. Don Aurelio vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de nopaleras. ¿Por qué salió del pueblo aquella mañana? Era cuando llegué a su casa, me recibió como si hubiera estado esperándome. Tu madre descubrió la verdad, y eso le costó la vida. Necesito saber qué pasó realmente con mi mamá. Carmen García, me dijo antes de que yo pudiera presentarme. La hija de Esperanza. Te pareces tanto a ella que por un momento pensé que había visto un fantasma. El accidente no fue un accidente, Carmen. Don Aurelio, Carmen, es algo que este pueblo ha guardado en secreto durante más de 20 años.
Era más fácil fingir que nunca había pasado que enfrentar la realidad de lo que realmente había ocurrido, ¡qué verdad! El anciano suspiró profundamente y me invitó a sentarme en su portal. Lo que voy a contarte, gente respetada, conexiones que las autoridades habían ignorado deliberadamente, mientras organizaba papeles viejos, encontró evidencia de que las desapariciones no habían sido casuales. Con poder, que habían protegido a los culpables a cambio de dinero o por miedo. Mis manos comenzaron a temblar. Le dijeron que mantuviera la boca cerrada o que podría pasarle algo malo a ella o a ti. Decidió llevar todo a las autoridades estatales en Morelia. Un día, pero las autoridades locales dijeron que probablemente se habían escapado o que sus familias se los habían llevado a trabajar a otros lados. Había un patrón. En 1998, 3 niños del pueblo desaparecieron en el lapso de 6 meses. Creía que Dios le había puesto esa información en las manos por una razón. Las familias reportaron las desapariciones, casos cerrados, archivados, olvidados. Nunca escuché nada de eso. Porque fuiste muy pequeña, y porque toda la comunidad decidió mantenerlo en silencio. Don Aurelio se levantó y entró a su casa. Regresó con una caja de cartón vieja y la puso entre nosotros. Tu madre trabajaba en la presidencia municipal en esos tiempos. Tenía acceso a archivos, documentos, reportes. Abrió la caja y me mostró fotocopias de documentos, fotografías, y lo que parecían ser notas escritas a mano por mi madre. Esperanza descubrió que había una red de tráfico que operaba en la región y que personas influyentes del pueblo estaban involucradas. Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. ¿Y qué hizo mi mamá con esa información? Primero trató de hablar con el presidente municipal, pero él la amenazó. Pero ella no se quedó callada. No, tu madre era una mujer valiente, con una fe profunda. Mi respiración se volvió pesada. Y por eso salió aquella mañana. Sí, pero alguien se enteró de sus planes. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Durante todos estos años, había llorado la muerte de mi madre como una tragedia del destino. Ahora descubría que había sido asesinada por tratar de hacer lo correcto. Las familias de los niños desaparecidos se fueron poco después, mudándose a otros lugares. Y el resto de nosotros, nos quedamos callados por cobardía. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie buscó justicia? Porque tuvieron miedo. Las mismas personas que mataron a tu madre siguieron teniendo poder en el pueblo. Don Aurelio tomó mis manos entre las suyas. Carmen, durante 20 años he cargado con la culpa de no haber hecho nada. Tu madre vino a verme la noche antes de ir a Morelia. Me pidió que, si algo le pasaba, me asegurara de que algún día tú supieras la verdad. Porque los tiempos han cambiado, y ahora es posible buscar justicia sin tanto peligro. Durante mi infancia, había admirado a mi madre sin saber realmente por qué. Ahora entendía que había sido una mujer extraordinariamente valiente. Y porque creo que tu madre tenía razón, Dios pone a las personas correctas en los momentos correctos para hacer lo que otros no pudieron hacer. Me pidió que protegiera estas evidencias hasta que estuvieras lo suficientemente grande y fuerte para decidir qué hacer con ellas, que hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Hablé con otras personas del pueblo que recordaban aquella época. Confirmé detalles, busqué más evidencias, y lentamente fui armando un panorama completo de lo que había pasado. Ella no pudo completar su misión, pero tal vez tú sí puedas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Tu madre vino a confesarse conmigo antes de ir a Morelia. Me contó todo lo que había descubierto. Le dije que tuviera cuidado, que orara por protección, pero que siguiera su conciencia. Porque las personas que estaban involucradas ya están muertas o muy ancianas. Me hizo prometerle que te criaría con fe, que te enseñaría a ser valiente como ella, y que cuando fueras adulta, alguien te contaría la historia completa. Esa noche volví a la casa de mi abuela con una mezcla de dolor, ira, y una extraña sensación de propósito. Mi abuela había tenido otro momento de lucidez cuando llegué. Miedo de que si decía algo, también me pasaría lo mismo.
y me avergüenza admitir que elegí mi seguridad sobre la justicia. ¿Ya sabes la verdad?, me preguntó. Sí, abuela. Tú también lo sabías. Tu mamá me contó todo antes de irse. ¿Qué quieres que haga con esta información? Mi abuela me miró con esos ojos que habían visto tanto dolor y tanta sabiduría. Mija, tu madre creía que Dios no permite que las injusticias queden sin resolver para siempre. Los siguientes días fueron intensos. Revisé todos los documentos que don Aurelio había guardado. Pero lo más impactante fue cuando fui a la iglesia del pueblo y hablé con el padre José, quien había sido párroco durante todos estos años. Padre, ¿usted sabía lo que le pasó realmente a mi madre? El sacerdote, un hombre de 65 años, se quebró completamente. Carmen, hijo, he cargado con esa culpa durante 20 años. Y después del accidente. Supe que no había sido un accidente. Pero tuve miedo. Padre, ¿cree que todavía hay tiempo de hacer algo? Carmen, tu madre me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo que si algo le pasaba, confiaba en que Dios usaría a su hija algún día para terminar lo que ella no pudo terminar. Pedí una licencia sin sueldo en mi trabajo en la capital y me dediqué por completo a investigar el caso de mi madre y los niños desaparecidos. Los documentos que mi madre había guardado, junto con nueva evidencia y testimonios de personas que por fin se animaron a hablar, fueron suficientes para iniciar un proceso. Creo que ese momento ha llegado. Decidí quedarme en Villanueva por tiempo indefinido. Murió tranquila 6 meses después. Me dijo que por fin podía descansar porque había cumplido su promesa con mi madre. Trabajo como coordinadora en una organización que apoya a familias de personas desaparecidas. La casa de mi abuela ahora es un centro comunitario donde ofrecemos ayuda legal y emocional. Entre ellas, un exfuncionario municipal que ayudó a encubrir todo. Aunque muchos de los responsables ya habían muerto, el caso sirvió para dar cierre a las familias y para honrar la memoria de mi madre. La justicia puede tardar, pero cuando llega trae una paz que ningún silencio puede ofrecer. Con ayuda de organizaciones de derechos humanos y contactos en la Fiscalía, logré reabrir la investigación. Que cada injusticia merece ser sanada, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Cada año, en el aniversario de su muerte, la comunidad organiza una misa en su honor. Aquí compartimos testimonios reales de personas que encontraron justicia cuando menos lo esperaban. Porque creemos que cada historia puede inspirar a otros a no rendirse. 3 personas fueron arrestadas por estar conectadas con la red de tráfico. Dios no permite que las injusticias queden ocultas para siempre. A veces tarda años, incluso décadas, pero la verdad siempre sale a la luz. Mi abuela vivió lo suficiente para ver que se hacía justicia. Hoy, 2 años después, decidí quedarme a vivir en Villanueva. En la plaza del pueblo hay una pequeña placa en memoria de los 3 niños desaparecidos y de mi madre, que murió buscando justicia para ellos. Pero lo que más me llena de propósito es saber que mi madre tenía razón. Volví a mi ciudad natal para despedirme de mi abuela y terminé encontrando mi verdadero propósito. Descubrí que heredé su nombre y el valor de mi madre. Aprendí que a veces los secretos que más duelen son los que más necesitamos para poder sanar y seguir adelante. Si alguna vez has sentido que hay verdades escondidas en tu historia o en tu comunidad, no tengas miedo de buscar. Forma parte de quienes creen que cada historia merece ser contada. Si esta historia te mostró que la verdad siempre encuentra su camino, suscríbete a este canal.